Así es, mis queridos hermanos, Dios les bendiga a cada quien. Una vez más tenemos el placer, el privilegio de estar detrás del púlpito de aquí de nuestro templo, Ejército de Dios, donde predicamos las buenas nuevas. Dios les bendiga a todos los que están en sintonía en esta hora, a donde alcanza esta señal. Que seamos de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que estamos en el mero centro de Mission 1008 al norte de la calle Conway. Aquí hemos predicado la palabra del Señor estos últimos 18 años que el Señor nos ha permitido estar aquí predicando en el mero centro de Mission. Solo que nos gozamos una vez más por otro mensaje que se va a grabar y se va a llevar a cabo en esta tarde. Solo que el Señor me los bendiga, y así invito a mi hermana Jazmín González, que nos estará trayendo el consejo de la palabra del Señor. Dios me los bendiga y quedan en buenas manos. Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están contentos, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, amén, porque nos permite estar aquí en su casa para alabar y bendecir su santo y poderoso nombre, amén. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, pues envío un saludo, ¿verdad?, a todos los hermanos que van a estar viendo el mensaje ahí en YouTube, amén, y pues que vamos a estar predicando de la palabra del Señor en esta noche, amén. Así, puestos de pie, les invito que cierren sus ojos y vamos a poner este momento en las manos del Señor, amén. Levante sus manos. Padre Santo, te doy toda honra, toda gloria, Padre Celestial, porque solamente tú la mereces, Padre. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra, Padre Santo, que tú uses mi boca, mis labios para predicar con denuedo en el nombre de Cristo Jesús, que mi espíritu y tu espíritu, Señor, estén unidos, Padre Celestial, para que pueda yo transmitir tu mensaje a tu pueblo, Señor, que va a estar escuchando, Señor, que los corazones de mis hermanos, Padre, estén receptivos para escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te doy, y que esta palabra, Señor, esta semilla que va a ser plantada dé mucho fruto en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre. Aleluya, amén. Así, puestos de pies, les invito que abran su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 12. Libro de Proverbios capítulo 12, verso 18, amén. Cuando lo tienen me indican con un amén. Amén, amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amén. El título de este mensaje se llama Golpes de espada. Amén. Golpes de espada es el título de este mensaje. Aleluya. Y pues ahí, ¿verdad?, hay mucha gente lastimada, ¿verdad? Como dice aquí, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, y podemos nosotros ver que hay mucha gente lastimada por palabras que se les han dicho, amén. Palabras que hieren, amén. Y pues por esta razón tenemos nosotros que ser prudentes, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando, tenemos que ser prudentes y sabios para hablar, amén, porque con la palabra que hablamos podemos herir, podemos lastimar o podemos sanar y restaurar, amén. Depende qué es lo que vamos a nosotros, qué es lo que va a salir de nuestra boca, amén. Así que, mis hermanos, pues fíjese, si yo golpeo a alguien con una espada, obviamente pues lo va a herir, ¿verdad? Lo va a herir, lo va a lastimar, y ahí va a estar la herida, pero esa herida va a sanar con el tiempo. Pero si una palabra mal dicha, pues puede lastimar y penetrar hasta el alma, y pues puede pasar muchos años para que sea restaurada la persona, ¿verdad? Puede ser puede tardar mucho tiempo para restaurar esa persona de las palabras que se han dicho. Aleluya. Y pues este mensaje el Señor me lo daba hace algunas 2 semanas atrás, mis hermanos. No podía dormir en la madrugada y estaba vuelta, y pues el Señor empieza a tratar conmigo. Me levanto y prendo la luz que tengo ahí y me puse a escribir, ¿verdad? El Señor empieza a tratar conmigo y a darme este mensaje. Me puse a escribir hasta que no lo terminé, porque si lo dejas para después se te va a olvidar lo que el Señor te ha hablado. Mejor escríbelo ahí mismo, y es lo que hice, empezar a escribir. Y pues dije, pues gloria a Dios, está muy bonito, está muy tremendo, pero ya cuando el Señor dice predícalo, dije, ay no, como que no, Señor, mejor otro, no, y yo decía, no, mejor otro más así, más ligero.
Pero no, mis hermanos, la palabra del Señor pues es viva y eficaz, amén. Así que pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche y que estemos nosotros receptivos para recibir la palabra del Señor, amén. Nosotros siendo cristianos pues tenemos que buscar la manera para hablarle a la gente, ¿verdad? Y ganarla y no perderla, amén, ganarla y no perderla. Aquí hay una pregunta: ¿cómo voy a alcanzar a la gente cuando les predico, cuando les comparto del evangelio? ¿Cómo yo las voy a alcanzar? Amén. El Señor Jesucristo nos mandó ir y predicar el evangelio, pero ¿qué es lo que tengo que hablarles a la gente? Amén. ¿Cómo es que les tengo que hablar cuando les comparto del evangelio? ¿Cómo hablar con los inconversos? Amén. Esta es otra pregunta. ¿Cómo debo de hablar con los inconversos, los que no conocen de Jesús? Amén. ¿Cómo hablar con los convertidos, los que ya conocen a Cristo como su Salvador, los que ya tienen a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Cómo debo de hablar con ellos? Con los incrédulos y con los que ya son creyentes. Amén. Estas son preguntas. Amén. ¿Los voy a alejar? ¿Los voy a ahuyentar? ¿Los voy a asustar? ¿Los voy a lastimar? ¿Los voy a insultar? Amén. Es una pregunta. ¿O los voy a acercar, a convertir, a corregir, a enseñar? ¿O los voy a alentar? ¿Qué es lo que yo voy a hablarles que la gente se va, o la vas a ahuyentar o la vas a atraer? ¿La vas a lastimar o la vas a restaurar? Amén. Y esto es el Señor trataba conmigo en esta palabra. Amén. Dice, ¿cómo hablar con los inconversos? Este es el número 1, ¿verdad? ¿Cómo debo de hablar con los inconversos? Amén. Y pues a lo mejor dijimos, no, pues hablamos de aquí y allá, puedo decirle, conviértete y ya acepta a Cristo. Amén. Pero la palabra del Señor nos dice cómo hacerlo y nos da ejemplos. Amén. De cómo nosotros debemos de predicarles la palabra del Señor. Podemos ver un hermoso ejemplo ahí en Hechos capítulo 17. Amén. Hechos capítulo 17, verso 16, donde estamos viendo aquí Pablo en Atenas, amén. Pablo en Atenas, pues él llegó, amén, y estaba viendo que en el verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu estaba ardiendo. ¿Por qué? Porque veía cómo la gente, ¿verdad?, se estaba yendo hacia la idolatría. Primeramente, para hablarle a un inconverso es porque tú sientes ese ardor de parte de Dios que le quieres predicar, porque estás viendo que están perdidos, porque estás viendo que se están yendo a la idolatría por el camino incorrecto. Amén. El espíritu de Pablo dice que se enardecía viendo a la ciudad, dice, a la ciudad entregada a la idolatría. Amén. Había mucha idolatría ahí en Atenas, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza día a día con los que concurrían. Ahí iba la sinagoga de los judíos y él pues estaba hablando con ellos, amén, y él les hablaba, y había filósofos ahí también, como dice en el 18, dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Esto es lo que debemos hablar. Amén. Les va a llamar la atención, mis hermanos, cuando tú estás hablando de Dios. Dice, ¿qué es lo que querían? Querían saber, y decía, y les estaba predicando el evangelio de Jesús. Primeramente le presentas a Jesús, amén. Dice, y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. Pues ahí buscaba yo a Areópago. ¿Qué era eso? Era el tribunal superior de la antigua Atenas. Era como la corte, ¿verdad? Donde ahí ponían y era un tribunal. Así que ahí lo llevaron a Pablo, y entonces él empezó a hablarles, a predicarles, amén. Les empezó a decir, y vio aquí, fíjese, vamos a ver en el verso 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí estamos viendo cómo les estaba introduciendo a Dios.
Dios, el creador del mundo y de todo lo que en él hay. Estaba introduciéndoles a Dios, amén. En el verso 25 les está diciendo Dios da vida y aliento, amén. Les está diciendo en el verso 26, todos provenimos de él y somos de un solo linaje y venimos de su sangre. En el verso 27 está diciendo Dios está cerca de nosotros. Se fija cómo les está predicando a los inconversos, amén. En el verso 29, nuestro Dios no es un Dios de oro, de plata, de piedras. Y fíjese cómo aquí nosotros estamos viendo que les predicaba y porque había, verdad, estatuas ahí que estaban ellos adorando en la idolatría, amén. Y no se puso él a insultar como muchos, verdad, que empiezan a insultar. Y sabemos las religiones que usan muchos idolatría, que se entregan a la idolatría, y muchos cristianos, verdad, empiezan a predicarles y empiezan a insultarles y empiezan a decirle, esa persona de esa manera no se va a convertir, amén. Aquí estamos viendo que Pablo les estaba hablando y le estaba abriéndole los ojos, amén. Les estaba diciendo lo que Dios es, lo que nosotros creemos, lo que Pablo había recibido de parte del Señor Jesucristo. Dice, nuestro Dios no es un Dios de oro, de plata, de piedras, y le está diciendo ahí, ¿verdad? Y en el 30 dice que manda arrepentirse, amén, a todo hombre. Les está diciendo que hay que arrepentirse por la idolatría. Ahí les está hablando de la salvación, amén. Y estamos viendo también en el verso 31 que les está hablando del día del juicio que va a juzgar al mundo, y introdució ahí al Señor Jesucristo con la resurrección. Fíjese en el verso 31, vamos a leerlo. Por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué tremendo está introduciendo a nuestro Señor Jesucristo, amén, está ahí introduciendo. Pero ¿qué pasó en el verso 32? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, amén. Y tú vas a estar predicando del Señor y tú vas a estar diciéndoles de la doctrina que nosotros tenemos, y algunos se van a burlar, amén. Pero Pablo no se desanimó y dijo, uy, se burlaron de mí, ya no voy a predicar. No, él siguió adelante, amén. Que se burlen de ti, que se burlen de mí, tú sigue predicando de la palabra del Señor. Pero lo tenemos que hacer así como lo hacía Pablo, mis hermanos, amén. Y los apóstoles, así como nos dice la palabra del Señor, que estamos nosotros, verdad, exponiendo el evangelio, amén. Y vemos aquí dice, mas algunos creyeron, amén. Algunos creyeron, algunos van a creer, mis hermanos. Unos se van a burlar y otros van a creer, juntándose con él, amén, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, amén. Así que, mis hermanos, qué tremenda palabra cuando él estaba testificándoles. Ellos mismos le llamaron y le dijeron, ven a decir lo que estás hablando. Y unos creyeron, mis hermanos, y otros se burlaron. Así que cuando nos toque hablar con inconversos, pues vamos a hablar palabra de Dios, amén. Podemos hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Vamos a hablar palabras que edifiquen, sazonadas con sal, amén. Otro ejemplo que me quedé también muy, dije, wow, qué tremendo. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, amén. Hechos capítulo 8, verso 26. Vemos aquí a Felipe y el etíope, amén. Vemos esta palabra, ¿verdad? Las personas no se convertirán si ven en nosotros cosas deshonestas, desagradables, amén. Si ellos ven algo en nosotros que nuestro testimonio no es agradable delante del Señor, las personas simplemente van a decir, ¿y eso que eres cristiano? No, hombre, mejor me quedo así como estoy, ¿verdad? Nosotros tenemos nada más un testimonio y hay que cuidarlo, mis hermanos, amén. Fíjese, vamos a ver aquí a Felipe. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Le habló a Felipe el Espíritu Santo y le dice, ve. ¿Por qué? Porque ya sabía que ahí había un etíope que necesitaba escuchar la palabra del Señor. Amén. Necesitaba escuchar la palabra del Señor, y entonces fue
Y nosotros podemos seguir leyendo donde le dijo, ven y sube al carro donde él iba. Amén. Dice el 32, y el pasaje que de la escritura que leía era, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban, así abrió su boca. Así no abrió su boca. En su humillación no le hizo injusticia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, fíjese cómo aquí el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Qué tremendo que abrió su boca con sabiduría. Amén. Abrió su boca lleno del Espíritu Santo. Abrió su boca porque él sabía que el Señor le había mandado a ese lugar a predicar de su palabra. Nos encontramos a veces en situaciones, ¿verdad? En lugares que decimos, pues, ¿por qué estoy aquí, verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué ha sucedido esto? Y el Señor te manda que tú prediques ahí donde el Señor te ha puesto. Amén. Ahí donde el Señor te ha puesto, ahí debes de predicar. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente perdida que necesita escuchar el evangelio. Dice, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Empieza con la escritura, empieza con la palabra. El Señor te va a usar para que tú prediques de su palabra, mis hermanos. Amén. Y empezó con el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Vemos nosotros aquí, ¿verdad? Que él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos viendo cómo le habló ahí del profeta Isaías, mis hermanos. ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Tú nada más suelta la palabra y el Espíritu Santo va a hacer todo lo demás. Amén. Dijo que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Creyó y fue bautizado ahí mismo. Bajaron de donde iban y fue bautizado el eunuco. Y sabemos que ahí fue arrebatado Esteban, ¿verdad? Y dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En el verso 39 vemos que el eunuco siguió gozoso su camino, mis hermanos. Tú te encargas de predicar la palabra del Señor, acepta a Cristo y el Señor se va a encargar de esa persona y va a seguir gozoso su camino, así como tú también te gozas en el camino del Señor. Amén. ¿Pero por qué? Porque le presentaste un evangelio limpio, un evangelio puro. Dice que abriendo su boca. Amén. Nosotros abriendo la boca tenemos que hablar palabras que edifiquen y que no destruyan. Ahí hubo salvación. Cuando Felipe abrió la boca, hubo salvación. ¿Por qué? Porque abrió su boca con sabiduría. Amén. Hubo restauración ahí, fue salvo el eunuco. Amén. Así nosotros también, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestra boca con sabiduría y que haya muchas almas que van a ser salvos, mis hermanos. Amén. Que haya almas que van a ser salvos. Aleluya. Vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 6. Amén. Y pues arriba del capítulo 6, mi Biblia dice litigios delante de los incrédulos. Y el verso 6, ¿verdad? Nos dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Amén. Qué tremendo. Aquí pues si nosotros en casa leemos este capítulo, ¿verdad? Y estamos viendo que ahí estaban ellos, los corintios, tenían un problemita, ¿verdad? Y pues ¿qué pasaba? Que estaban ahí pleiteando en juicio, y esto delante de los incrédulos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que estaban haciendo ellos. Estaban viendo y decían, no, pues, ¿qué les pasa a ellos? Pues se dice que son seguidores de Cristo y mira cómo están pleiteando. Amén. Los hermanos ahí pleiteando
y que decían, pues no, esto nosotros no debemos de hacer eso en frente de personas incrédulas, mis hermanos. Tenemos que guardar nuestras palabras, amén. Tenemos que ser prudentes cuando nosotros hablamos, amén. Si no, ¿cómo van a creer si nosotros les traemos algún chisme? Pues una cosa que no edifica y cosas que no van a traer nada bueno, pues la persona incrédula va a decir, no hombre, y así como es de chismoso, así como es de esto, de maldiciente, así como es de esto, lo otro, sea lo que sea, que no es algo agradable delante de Dios, y nos decimos ser hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, amén, tenemos que tener cuidado. Amén. Si las personas incrédulas están viendo en nosotros, mis hermanos, amén, algo que tal vez dice, uy, y eso que es cristiano, imagínate, amén. Por tu palabra y por la mía la gente se va a salvar o se va a perder, amén. Así que, ¿qué es lo que yo les voy a hablar? ¿Qué es lo que tú les vas a hablar? Amén. ¿Qué es lo que le vamos a hablar a los que nos están escuchando? Amén. Esto es, ¿verdad? ¿Cómo es nosotros debemos hablar a los incrédulos, a los que no creen en el Señor Jesucristo aún? Hablarles de la palabra del Señor, amén. Hablarles de la palabra del Señor. Pero ahora vamos a ver cómo hablar con los conversos, con los convertidos, con los que ya conocen el camino de la verdad, con los que están en la iglesia aquí sentados y en otras iglesias allá sentados, con esas personas, ¿verdad? Que somos nosotros, que estamos nosotros, ¿verdad? En la iglesia y ya conocemos el camino del Señor. ¿Cómo debemos hablar con ellos? Amén. Y esta es la parte difícil, ¿verdad? Que yo le decía al Señor, yo no quiero predicar este mensaje, pero el Señor decía sí, amén. Así que vamos a ser edificados en esta noche, cómo debemos hablar con las personas convertidas, que ya son convertidas, amén. Vamos a edificarla a nosotros, vamos a edificar la obra de Dios o vamos a destruir la obra de Dios, amén. Estamos nosotros como creyentes pues para edificar la obra de Dios, amén. Aleluya, Cristo ya pagó el precio, Cristo ya derramó su sangre, Cristo ya hizo el sacrificio. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros sino seguir edificando? Amén. Seguir edificando la obra del Señor. No destruirla, no aplastarla, no destruirla, mis hermanos, porque Cristo pagó el precio. ¿Alguien aquí pagó el precio? No, sino Cristo pagó el precio. Amén. Por su propia sangre. Así que no estamos nosotros los que predicamos. Amén. Y aún los que están allá sentados que no predican, pues también, mis hermanos, es para todos el mensaje que estamos nosotros viendo, que estamos para edificar, amén. Fíjese cómo ahí en Proverbios 19, ¿verdad? Pues dirán, ay hermana, pues muchas veces uno tiene que estar reprendiendo a los hermanos. Claro que sí, tenemos que exhortar a los hermanos, amén. Y fíjese cómo dice aquí, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, amén. El de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males. Aquí está hablando de los hijos, pero también podemos nosotros hablar de hijos espirituales, amén. Hijos espirituales. Y que hay que castigar a un hijo espiritual, podemos decir, tenemos que corregir a los hijos espirituales cuando están haciendo algo que no es correcto, algo que no le agrada al Señor. Hay que corregir, ¿verdad? Al hermano, a la hermana que está actuando mal. Pero dice aquí, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Amén. Gloria a Dios. No vamos nosotros a destruir esa alma que el Señor pagó el precio. Amén. No vamos a destruir esa alma. Dice, el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males. Aquí estamos viendo, mira, si tú corriges a tu hijo, ¿verdad? Que si le das sus nalgadas, pues no va a pasar nada. Si le das unas nalgadas, se va a enseñar. Pero si empiezas a golpear, a destruir a tu hijo, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta el vecino te va a llamar la policía y te va a llamar al, ¿cómo se dice? El CPS, ¿verdad? Te va a llamar al CPS. ¿Por qué? Porque ya lo estás maltratando. Y tú dice aquí, dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Ahí está un mal que estás añadiendo cuando maltratas a tu hijo, ¿verdad? Eso es un hijo de sangre. Amén. Imagínense nosotros, ¿verdad? Un hijo espiritual
nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos con las personas, amén. Tenemos que tener cuidado porque la grey es del Señor, mis hermanos, es del Señor. Y estamos nosotros aquí viendo esto. Que yo decía, ay, wow, esto está tremendo, Señor, porque yo miraba como allí en YouTube, ¿verdad? Que uno se pone a ver ahí predicaciones y esto, lo otro, aún dicen el apóstol fulano y los maldice a las personas, maldiciendo a las personas. ¿Por qué? Porque no le pareció a la persona esto y lo otro, y maldiciendo al pueblo de Dios en vez de que lo restaure. ¿Por qué no restaura a la persona? Amén. Y me quedé, es verdad, muchos que hacen eso y le empiezan a decir cosas que no edifican, mis hermanos, cosas que no edifican, como si la persona fuera de su propiedad. Nosotros somos propiedad de Cristo, amén. Nosotros y ustedes todos somos propiedad de Cristo, que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, amén. En Proverbios 12:18 que leíamos hace un momento dice que la lengua de los sabios es medicina, amén. Leíamos ahorita 18:12. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, amén. Que nuestras palabras sean medicina, mis hermanos, amén. Ya Satanás ya ha destruido las familias, ya Satanás ha hecho y deshecho, y ahora para que nosotros vengamos y también querramos destruir la obra del Señor, pues eso no va a edificar, sino que nuestras palabras sean como medicina, ¿verdad? Que están ahí haciendo algo bueno en las personas, mis hermanos, amén. Aleluya. Y también pues si hay mala conducta se tiene que corregir, amén, se tiene que corregir, así como nosotros corregimos a nuestros hijos. Pues si hay algo malo en la iglesia se tiene que corregir, mis hermanos, amén. ¿Cómo debo de exhortar a los hermanos? Amén, es una pregunta. ¿Cómo debo de exhortar a los hermanos? Y vemos nosotros aquí que lo debemos exhortar con amor, amén, con amor, con palabra, con sabiduría, amén. Y el Espíritu Santo va a hacer lo demás, mis hermanos. El Espíritu Santo va a hacer lo demás. Uno nada más va a hacer su trabajo, ¿verdad? Uno nada más va a hacer su trabajo y el Señor va a hacer lo demás. El Espíritu Santo va a redarguir, el Espíritu Santo va a hacer un trabajo ahí, va a limpiar, amén. Nosotros nada más vamos a hacer nuestro trabajo, aleluya. Así que con amor, con palabra y con sabiduría. Y nosotros siendo cristianos se supone que ya Dios nos dio sabiduría de Dios, y el que tiene falta de su sabiduría pídala a Dios, amén, y Él nos las va a dar. Así que no vamos a tener excusa de que yo no soy sabio, no, pídele a Dios, te va a dar sabiduría. Entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues hablar con sabiduría, mis hermanos, amén, gloria a Dios. Ahí en Proverbios 9:8 dice, corrige al sabio y te amará, ¿verdad? Una persona sabia pues va a querer que lo corrijas, no va a querer estar caminando mal en el camino y te va a amar. Pero una persona necia pues no va a aceptar la reprensión. Una persona necia lo vas a tratar de corregir y no va a querer, mis hermanos, amén. No va a querer que lo corrijas, va a querer siguiendo su camino chueco, amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver que con la palabra ahí en 2 de Timoteo 3:16, sabemos ese texto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, fíjese, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, amén. Ahí le estás enseñando la doctrina, le estás dando, ¿verdad?, sabiduría de Dios. Para convertir redarguir es convertir, se va a convertir de lo que estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque lo estás exhortando, algo que estaba haciendo mal la persona, tú lo vas a exhortar y le estás corrigiendo lo que estaba haciendo mal, amén. También para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor quiere que estemos preparados para toda buena obra, no ofendernos cuando se nos dice, hermano, hermana, estás mal, estás haciendo las cosas mal, pero no, ya se ofenden, me voy, ya no quiero saber nada. No, mis hermanos, no es de esa manera. Nosotros cuando estamos haciendo mal, ¿verdad?, pues vamos a tomar la disciplina, amén. Queremos nada más las bendiciones de Dios, pero no queremos la corrección y la disciplina, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos que se nos corrija cuando estamos haciendo mal. Ya muchos pues ya dije, no, me voy de aquí, aquí no me quieren. No, mis hermanos, si sabemos que estamos haciendo algo mal,
vamos a ser sabios y vamos a decir, ¿sabes qué? Tengo que corregir mi camino. Amén. Tengo que hacer las cosas bien. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que fíjese cómo estamos viendo aquí, la única espada que vamos a usar nosotros va a ser la palabra de Dios, no palabras hirientes a las personas. Amén. Esa va a ser la única espada que vamos a usar, porque dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Efesios 6:17. Amén. Y la palabra de Dios también es viva y eficaz. Ahí Hebreos 4:12 nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Todas las cosas que hacemos le vamos a dar cuentas al Señor. Amén. Y la palabra de Dios nos está diciendo aquí que va a penetrar nuestra alma. Amén. Y cuando alguien viene y nos exhorta, nos va a exhortar con palabra y va a penetrar tu alma, tu espíritu, las coyunturas, los tuétanos, va a discernir y va a hacer lo que tiene que hacer para corregirnos. Amén. Cuando es palabra de Dios. Pero cuando es palabra de hombre, pues la persona se va a decir, ¿sabes qué? Aquí me están hiriendo. Aquí no me está gustando, no me están dando palabra, me están dando algo que no me edifica, y la persona se va herida. Amén, se va herida. Gloria a Dios. Aquí nosotros tenemos que ser prudentes, mis hermanos. Amén. Ser prudentes en todas las áreas. Amén. Vamos a ver ahí en Primera de Corintios 4:14. Aquí estamos viendo que tenemos que hacer una exhortación con amor y con mansedumbre. Amén. 4:14 dice aquí, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos y amados, decía el apóstol Pablo. Amén. A la iglesia de los Corintios. Les decía que eran como sus hijos amados. Amén. Eran como sus hijos amados, y le decía, no te quiero avergonzar, sino que te estoy amonestando como un hijo. Amén. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos hemos amonestado a nuestros hijos, hemos disciplinado a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque los amamos. Amén. Así cuando viene el pastor, el predicador, el profeta, el evangelista, el ministro viene y nos amonesta como a hijos. Amén. ¿Por qué? Porque nos ama. Amén. Nos ama y quiere que nosotros, ¿verdad?, vayamos por el buen camino. Amén. Y vamos a ver acá abajo, dice el 18, mas algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Les hacía la pregunta, ¿verdad? Porque les estaba escribiendo esa carta y habían personas que estaban envanecidas ahí, ¿verdad? Vemos si nosotros nos podemos en nuestro hogar a leer esta porción de la palabra, ¿verdad? Que estaban pasando una situación y pues les decía, ¿quieres que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Pues nosotros queremos que nos exhorten con amor y espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con vara. Imagínese golpeando a tu hijo. Imagínese, tu hijo ya ni te va a obedecer, se va a cansar, ¿sí o no? Se va a cansar y va a decir, no, hombre, ya ni me duele, ¿verdad? Ya ni me duele. Ya no me duele que me pegues, ya mejor nomás, ya como que los hijos agarramos. Bueno, yo también hablo como hija, ¿verdad? Porque como que uno agarra callo, ¿verdad? Que ya tanto le pegó uno, bueno, a mí mi mamá sí me daba mis nalgadas y como que ya al final como que ya, lloraba como que,
no me dolía tanto, pero lloraba ya para que le parara, ¿verdad? Me va a estar viendo mi mamá ahí en el video. Bueno, pues uno sabe porque uno ya lo vivió, amén. Uno ya vivió eso, de que ya esos golpes ya como que ya no te hacen nada, pero la palabra de Dios va a ser un cambio grande en la vida de las personas, amén. La palabra del Señor, amén. Ese es el que hace el cambio, amén. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 5. Aleluya. Ahí mismo. Gloria a Dios. 5, ¿verdad? Los estaba exhortando porque había inmoralidad, había fornicación. Arriba de mi Biblia dice un caso de inmoralidad juzgado. Amén. Y los estaba exhortando aquí, ¿verdad? Donde dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Gloria a Dios. Qué tremendo que estaba pasando esta situación en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Y aquí les empieza a exhortar el apóstol Pablo y diciéndoles, y pues fíjese cómo aquí le dice, y vosotros estás envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que hubiese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Amén. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Amén. Fíjese qué tremendo que estaban pasando esta situación tremenda, ¿verdad? Y en muchas de las iglesias se deja pasar cosas que dicen, eso no tiene importancia, eso no tiene nada que ver. Amén. Tal vez está pasando una situación, ¿verdad? Y dicen, no pasa nada, deja que pase. Y todos callados. No, mis hermanos, se tiene que exhortar. La palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Y dice aquí en el 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Échale un poquito de levadura al pan. A mí me gusta cuando le pongo esa levadura, cuando hago dinner rolls o algo así. Me encanta cómo le echas una cucharadita, dice la receta, y se esponja bien bonito. Se esponja grande, que hasta le digo a mis hijos, miren cómo se hizo una bolitita de masa, se extiende grande, amén. Gloria a Dios. Y así es lo que está diciendo aquí. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de pecado contamina la iglesia, mis hermanos. El Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin contaminación, mis hermanos. Amén. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. ¿Por qué vamos a dejar que la iglesia de Cristo sea manchada por un poco de levadura? Amén. Vamos a ver aquí en el verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿verdad? Tendríamos que salir a otro planeta, pero no. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. Qué tremenda palabra, mis hermanos, porque aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Había mucha cosa aquí que decía el apóstol, dice, fíjese cómo dice, idólatras, ¿verdad? Avaro, maldicientes, ladrón, aleluya, fornicarios, llamándose hermanos, mis hermanos, aún dentro de la casa del Señor. Estaban ensuciando el evangelio. ¿Por qué? Porque decían, ¿y eso qué es cristiano? No, hombre, yo mejor me quedo cualquier religión que haya. Amén. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas, tenemos un testimonio y tenemos que cuidarlo. Amén. Tenemos que cuidarlo. Así que, mis hermanos, tenemos que ser prudentes. Y aquí el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos. Amén. Exhortaba a los hermanos tremendamente. Amén. Porque había inmoralidad. Amén. Vamos a ver ahí en el 2 Corintios 7, capítulo 7, verso 8. Y en el arribito del verso 2, mi Biblia dice regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Amén. Y en el verso 8
Fíjese cómo dice aquí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Fíjese, porque habiendo sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. No hubo pérdida de almas, amén. También estamos viendo acá otra situación, ¿verdad? Que Pablo les decía, les había escrito una primera carta, amén, y los había llamado la atención, y ahora les está diciendo, se regocijó que hubo arrepentimiento, que hubo corrección, amén, que hubo palabra y la palabra hizo lo que tenía que hacer, amén, y hubo corrección, se contristaron, el Espíritu Santo hizo la obra, amén. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que no hubo pérdida. Amén. Muchos pues dicen, ¿sabes qué? Que no me digan nada, que no me digan que estoy mal porque me voy de la iglesia, ya no quiero saber nada. No, mis hermanos, se te está corrigiendo porque estás tú caminando mal. Amén. Estás caminando y porque se te ama y dices, ¿sabes qué? Si yo voy a ir con Cristo, a morar con Cristo, tú también puedes, pero hay que corregir lo que está mal. Amén. Y se va a hacer con la palabra, no se va a hacer con vara, con golpes para que ya, ¿sabes qué? Se van de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y no estoy nada más, no estoy diciendo, ay, ¿qué me está aventando aquí pedradas? No estamos aquí para aventar pedradas, mis hermanos. Estamos aquí para bendecir, para dar palabra del Señor. Esto no nada más pasa, aquí pasa en todas las iglesias de todos lados, mundialmente, mis hermanos. No es algo que vamos a taparnos los ojos y los oídos y decir, no veo nada, todo está bien. No, mis hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y está hablando a nuestras vidas. Amén. Está hablando. Y aquí les fueron contristados y hubo gozo y no hubo pérdida. Amén, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. Tal vez te va a doler, nos va a doler cuando nos corrijan y va a decir, ay, me duele, ¿verdad? Pero cuando es de parte de Dios va a haber arrepentimiento para salvación, mis hermanos, que es lo principal que estamos viendo nosotros en este tiempo, que es salvación, mis hermanos, que Cristo ya pagó el precio. Eso es el todo, salvación, salvación. Amén, que no haya pérdida, sino salvación. ¿Dónde me quedé? Dice, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa. Amén. Porque lo digo así, porque tiene unos signos de admiración. Qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Aquí hubo limpieza, lo que estaba mal se limpió, amén. Se contristaron en espíritu, hubo salvación, hubo arrepentimiento, amén. ¿Y qué hubo? Se mostraron con solicitud, amén. Se han mostrado limpios en el asunto, ya estaban limpios, ya puedes ser parte, amén, de la familia de Cristo. Ya puedes tú hacer lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Por qué? Porque ya estás limpio. Amén. Porque Dios nos mandó a limpiarnos, no a ensuciarnos, mis hermanos. Amén. Así que vamos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a ver ahí en 2 de Corintios 10. Vamos a leer desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Fortalezas que se levantan, mis hermanos, en las iglesias y se tienen que ser destruidas. Amén. Cosas que no le agradan a Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y estando prontos, fíjese, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Qué tremenda palabra que aquí el apóstol Pablo estaba diciendo. Ok, puedes exhortar, puedes corregir, pero ¿cómo estoy yo? Para mí es fácil decir, ándale y esto que el otro,
pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy santa delante de Dios? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida espiritualmente? Cuando yo ya, ¿verdad? Aquí dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta, ya puedo yo decir, ¿sabes qué, hermano? Ven, estás mal delante de Dios, ¿verdad? Estás mal, hay que corregir esto. Cuando yo ya, el Señor ya trabajó conmigo también, amén. Cuando el Señor ya hizo la obra en mí, entonces yo puedo decirle a mi hermano, hermano, estás mal, amén. Pero con amor, con palabra, amén, con mansedumbre, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo, mis hermanos. Somos de Cristo, amén, gloria a Dios. Qué tremendo. Por eso mucha gente pues no quiere que se le exhorte, no quiere que se le diga nada y dice, ¿sabes qué? Me voy, a lo mejor que aquí, que acá no me van a decir nada por lo mal que estoy haciendo, ¿verdad? O tal vez la persona la exhortación fue legítima, tal vez la exhortación fue legítima y podemos nosotros ver esta situación de varias maneras. Si la persona está realmente mal y se le exhorta y depende si va a tomar la exhortación bien o la va a tomar mal, amén. O si la exhortación, ¿verdad? Fue porque fue errónea, porque no hubo palabra, porque no hubo una ¿cómo se dice? De parte de Dios, ¿verdad? Que el Señor le estaba exhortando y nada más fue porque sí. No, mis hermanos, aquí lo podemos ver de varias maneras, amén. Que nosotros, Dios nos ha puesto para hablar palabras de sabiduría que edifiquen, mis hermanos, no que destruyan la obra del Señor, amén. Y vamos a ver cómo aquí en Hechos capítulo 20, Pablo exhortó y los abrazó. Fíjese, leía yo esto, Hechos 20:1. Después de que cesó el alboroto, porque si leemos antes había un alboroto ahí, ¿verdad? Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. ¿Se fija? Los exhortó y los abrazó. Amén. Ahora te exhortan, ni te quieren saludar. No, hombre, allá él, ¿verdad? No, mis hermanos, dice que los exhortó y los abrazó. Amén, qué tremendo, ¿verdad? A los discípulos, dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Cuál era esa abundancia de palabras? Si no era la palabra del Señor que les estaba exhortando. La misma palabra de Dios nos va a exhortar, mis hermanos. No tenemos que ponerle y quitarle nosotros, ponerle de nuestra cosecha, porque nada bueno vamos a poder decir, sino nada más la palabra de Dios que va a hacer la obra en las personas. Amén. Así que exhortando y abrazando, qué tremendo, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses, vamos a ver ahí en capítulo 2, verso 7, dice, en el capítulo, arriba del capítulo, dice ministerio de Pablo en Tesalónica, amén. Y sabemos Pablo pues anduvo por aquí, por allá, en muchos lugares, y aquí están las cartas. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, amén. Pablo, ¿verdad? Cuidaba como sus propios hijos a la iglesia de Cristo, amén. Y para eso nos ha puesto el Señor, para cuidar la grey, para cuidar, mis hermanos, con ternura, como a propios hijos, hijos espirituales. Verso 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como a hijos, amén. Nosotros que estamos, ¿verdad?, pues como líderes, amén, tenemos que tratar a las personas como a hijos, mis hermanos, amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, exhortábamos, no nada más exhortaban, sino que consolaban también a las personas. No lo dejaban ahí, no le daban las nalgadas y después lo dejaban ahí como los niños, ¿verdad? Le das una nalgada y ahí lo dejas. No, también ya después que pasa el rato, pues le dices, lo consuelas y le dices, ¿sabes qué? Pues mira, es esto y esto y eso. Dice, cada día, dice, los exhortaban
y los consolaba. No nada más se deja la persona ahí nada más, sino que va a haber consolación. Amén. En el 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nosotros somos los creyentes, mis hermanos, y ellos dicen: la recibisteis no como palabra de hombre. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les estaba exhortando con palabra, mis hermanos, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hizo la obra, y no la recibieron como palabra de hombre, sino la recibieron como ¿qué? Como palabra de verdad. Amén. Y esa es la palabra que actuaba en vosotros los creyentes. Dice, actuó, la palabra de Dios actuó en los creyentes. Así cuando viene el pastor y nos exhorta, la vamos a recibir, ¿verdad? Cuando es palabra de Dios, la vamos a recibir con amor, vamos a recibir la exhortación y se nos va a corregir y se nos va a decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios va a actuar en nosotros, va a actuar y va a haber arrepentimiento. Amén. Va a haber arrepentimiento. Gloria a Dios, pero cuando es palabra de Dios, cuando es la palabra que está ministrando nuestras vidas, mis hermanos, amén, hay que tener cuidado lo que estamos nosotros hablando. ¿Vamos a edificar o vamos a destruir? Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Gloria a Dios. Y si vemos nosotros, ¿verdad? Un ejemplo como ahí Natán, ¿verdad? Que fue a amonestar a David, y sabemos lo que hizo David ahí en segunda de Samuel. Amén. Segunda de Samuel 12:1, Natán amonesta a David. Y pues, ¿qué hizo David? Se fue a meter ahí con una mujer casada. Amén. Sabía que estaba mal. Y el verso 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre a quien ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di a la casa de tu señor y a las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Le había dado mucho más, ¿verdad? Le había dado muchas cosas, ¿verdad? Pero David no estaba conforme. Él quiso a una mujer casada. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tuvo en poco la palabra de Jehová. Aquí estamos viendo una persona que ya conocía el camino, una persona que ya conoce del camino del Señor y se aparta. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Tuvo en poco la palabra del Señor. Muchas veces pasa eso, mis hermanos, que ya conocemos el camino del Señor y nos apartamos y tenemos en poco la palabra y hacemos y deshacemos como nosotros queramos. Amén. Y estamos viendo por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice: a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Vemos esta historia. Vamos a ver el verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Mira, cómo viene Natán, ¿verdad? Sabemos, pecó David. Viene Natán con palabra de Dios. Estamos viendo que lo fue a exhortar. Estamos viendo que lo fue a amonestar, pero con palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice: y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. Ahí hubo arrepentimiento, porque David le dijo: pequé contra Jehová. Amén. Reconoció su pecado, mis hermanos. Amén. Cuando viene palabra de Dios y te redarguye el Espíritu Santo, reconoces que estás mal y reconoces tu pecado. Y después aquí dice: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Así que Dios perdona. Amén. Dios perdona cuando hay arrepentimiento genuino. Amén. Gloria a Dios. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha
nacido ciertamente morirá. Aquí estamos viendo que hubo un castigo, no nada más, pues ya me perdonó, ya me arrepentí, ya me perdonó, pues todo va a estar bien, no va a haber castigo. Sí va a haber castigo, sí hubo castigo, amén. Sí hubo castigo y el hijo murió, mis hermanos, pero aquí estamos viendo que cuando fue amonestado, hubo arrepentimiento en la vida de David, amén. Hubo arrepentimiento, ¿por qué? Porque se le dio palabra directamente de la boca de Dios, amén. Hubo arrepentimiento, amén, y hubo perdón también. Fue perdonado, pero también hubo un castigo. No se salió con la suya, amén. Así que mis hermanos, cuando es palabra de Dios, el Espíritu Santo hace cosas, amén. No vamos a tener en poco la palabra de Dios cuando se viene y se nos exhorta y se nos dice, hermano, hermana, estás haciendo mal. No lo vamos a tener en poco. No menospreciemos esa palabra, mis hermanos, amén. Es por amor que se nos está diciendo. Ahí en Hebreos 13, ya para ir terminando, amén. Hebreos capítulo 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Amén. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Le decía también, aleluya, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Tenemos que soportar, mis hermanos, la palabra de exhortación cuando se nos está exhortando. Amén, tenemos que soportarla. ¿Por qué? Porque se nos está exhortando, porque hay algo que tenemos que ser corregidos. Amén. Así que mis hermanos, fíjese ahí en Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Qué tremenda palabra, ¿verdad? Si queremos bendición de Dios, bendiciones y bendiciones, pero cuando hay disciplina es así como que, ay, no, pues no pasa nada, déjame aquí yo con mis cosas. No, mis hermanos, tenemos que aceptar la disciplina del Señor, amén. Y el Señor pone a personas, amén, al pastor, pone al líder, pone a alguien que te va a llamar la atención, amén, cuando es palabra de Dios, amén. Así que tenemos nosotros que edificar, mis hermanos, y no destruir con nuestras palabras, amén. Tenemos que edificar y no tenemos que destruir. Tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos hablando, mis hermanos. Tenemos nosotros que decir, Señor, tú haz la obra, amén, en las personas. Yo voy a hablar palabras que edifiquen, no que destruyan, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón, que espero que haya sido de bendición para sus vidas, que no haya sido ustedes lastimados, sino que hayan sido ustedes animados, mis hermanos, amén, y que hayan sido ustedes edificados, amén, y no dejar que Satanás haga cosas y telarañas en nuestra mente, mis hermanos, sino que hay que decir, ¿sabes qué? Hay que recibir la palabra de exhortación, amén, cuando es de parte del Señor, aleluya. Y nosotros los que nos toca hablar, ¿verdad? Pues hablar con palabras que sean de parte del Señor, amén. Yo les invito, mis hermanos, que se pongan en pies, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies y vamos nosotros, mis hermanos, a orar en esta noche, amén. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por esta noche que nos has prestado para estar aquí en tu casa, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre Celestial. Vamos nosotros a cuidar, Señor, cada palabra que sale de nuestra boca para edificar y no para destruir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que no hiramos a las personas con lo que hablamos, Padre. Que no destruyamos tu obra, Señor, sino que sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Padre Celestial. Que tú estés haciendo la obra, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo, Señor, cada mente, cada vida, cada corazón, Padre, para arrepentimiento, Señor. Muchas gracias por tu amor, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor.